el artículo 2 de la Constitución Política, ¿no? ¿Qué dice ese numeral 6 del artículo 2 de la Constitución Política? Conversamos de que en realidad lo que protege esa norma es que a través de los medios informáticos o de fuentes informáticas, sean computarizadas o no se viole la intimidad de las personas individuales y de su entorno familiar. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Dijimos, independientemente de cómo lo conceptualicemos, la idea es que la Constitución busca proteger esa esfera personal de cada individuo y a la vez la extiende a su medio familiar, ¿no? Entonces, desarrollamos también cuáles eran los alcances de la norma, cuáles eran los supuestos de exclusión. Dijimos que había supuestos en los que, por ejemplo, uno elaboraba su propia base de datos, una base personal para uso familiar, y si esa base de datos era violentada, dijimos que estaba fuera del alcance de la norma. No obstante ello, también señalamos de que el hecho de que no tenga una protección dentro del alcance de la ley de protección de datos personales no significa que no tenía un alcance de protección legal. ¿Se acuerdan que hablamos, hicimos una diferenciación? ¿Por qué? Porque frente a una violación de datos personales existía la posibilidad de acudir a normas de mayor trascendencia o de mayor punibilidad, ¿no? Como el caso del derecho penal a través de los delitos informáticos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablamos sobre la afectación de la intimidad con medios informáticos? Que constituía en realidad un delito informático, ¿no? Luego hablábamos también de los principios. ¿Qué dijimos de los principios? Que los principios del derecho siempre tienen que ser entendidos como medios de interpretación y de integración de las normas. ¿No? Dimos algunos ejemplos, ¿no? Más o menos cómo utilizamos los principios en materia legal, ¿no? Explicamos desde el inicio, ¿no? Que los principios en realidad es una base general. Dijimos que los principios eran una base general, ¿no? Y que esa base general lo que permitía era interpretar el cuerpo jurídico o la norma de la cual nosotros estábamos analizando, ¿no? En su aplicación especial, ¿no? Creo que hicimos algunos ejemplos cuando hablamos del procedimiento administrativo, ¿no? Cómo funcionaba el procedimiento administrativo. Hicimos algunos ejemplos de cómo funcionaba en la ley de contrataciones del Estado también. Después hablamos de dos principios básicos. Uno era el principio de legalidad y el otro era el principio de voluntad, ¿no? ¿Qué pasaba con el principio de legalidad? ¿Qué decía el principio de legalidad? El principio de legalidad lo que señalaba era que la recolección y el tratamiento de datos personales no podían extenderse más allá de los alcances de la norma, ¿no? ¿Qué significa eso? De que cualquier situación o cualquier supuesto que regulara la ley de datos personales tenía que interpretarse en función a las normas que en ellas se encuentran comprendidas. ¿Qué significa? Que para yo poder interpretar un supuesto de esa norma, únicamente tengo que remitir a cada uno de los artículos que establece o que desarrolla la norma en cuestión. No podría integrar o acudir a una norma distinta, salvo que esta misma norma me lo permita. Por ejemplo, ¿no? A veces hay normas que te llevan a aplicación supletoria. ¿Qué significa aplicación supletoria? Significa de que cuando tú no tienes una norma exacta que calce con el supuesto de hecho
que se da en la realidad, la norma te permite que tú puedas acudir a otro cuerpo jurídico. Y la pregunta es, oye, ¿cómo acudo a otro cuerpo jurídico? A través de la integración y la interpretación. ¿Y cómo sucede eso? Por darles un ejemplo, para llegar aquí. Nosotros tenemos la norma nuevamente del procedimiento administrativo general. La norma del procedimiento administrativo general, para interpretarlas, lo que nos dice es que en el caso de que esta norma no encuentre respuesta a un supuesto de hecho presentado en la realidad, se faculta a poder utilizar normas del Código Civil, siempre y cuando estas normas del Código Civil no colisionen con la norma del procedimiento administrativo. ¿Y cómo funciona eso de que una norma del Código Civil que no colisione con las normas del procedimiento administrativo? ¿Cómo funciona? Porque aparentemente estamos hablando en extraño. Es muy sencillo. Podemos tener nosotros un supuesto hecho, ¿no? Nosotros contratamos, por ejemplo, un servicio de un grafitero. Entonces, la contratación de un servicio de un grafitero, de una entidad pública, implica montos de 200 soles, 300 soles probablemente, ¿no? No estamos hablando de montos que lleguen a los 11.300, 400 soles, que son las 3 suites. Nos pone como límite las normas administrativas. Entonces estamos en un supuesto que está por debajo del tope previsto en la norma especial de contratos del Estado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? En el caso de un incumplimiento, contratamos al grafitero, lo llevamos a nuestro departamento que queremos solucionar, hablando de un departamento no sé, más administrativo, y este señor incumple. Cuando incumple, nosotros queremos buscar algún mecanismo para poder sancionarlo, ¿no? Cuando ha incumplido, yo quiero sancionarlo, yo quiero que me indemnice porque me ha generado algún tipo de afectación. Entonces, ¿qué sucede? Generalmente las áreas legales, las áreas administrativas, porque muchos de ustedes probablemente lleguen a algún momento a ser jefes administrativos, ¿qué sucede? Se preguntan, ¿y qué voy a hacer frente a ese supuesto? Van a su área legal y le preguntan a su abogado, ¿qué norma específica, en este caso de la ley de las normas administrativas, la ley de las operaciones del Estado, su reglamento, me establece qué debo hacer yo frente a esta situación de incumplimiento? Entonces va el abogado, revisa su norma y no encuentra ningún artículo que diga qué hacer frente a eso. Entonces, ahí en teoría nos quedamos sin normas, nos quedamos sin derecho y no podemos hacer nada. Entonces, ¿qué te dicen las normas administrativas? Que cuando tú encuentras una respuesta en dicha norma, tú supletoriamente puedes ir a una distinta, como en el caso del Código Civil, a efectos de poder interpretar y buscar una salida o algún tipo de acción frente a la situación expuesta. Entonces, ¿qué pasa? Como no encontramos normas administrativas que nos digan qué hacer frente a ese incumplimiento, lo que nosotros vamos a hacer es, nos vamos al Código Civil. El Código Civil tiene dos capítulos básicos. Tiene un capítulo que desarrolla los contratos, que son fuentes de obligación, y tiene otro libro que regula lo que son las obligaciones propiamente dichas. En esas obligaciones no se habla de cuál es el monto mínimo, el monto máximo que debe tener un deudor o que debe tener una persona que recae en incumplimiento. Solamente te regula cuál es la consecuencia frente al hecho. Entonces lo que te dice el Código Civil es que si una persona incumple un contrato, quien contrata tiene la posibilidad de notificar en este caso al contratista, ¿no?
dándole un plazo de 15 días hábiles a través de una carta notarial. Si dentro de ese plazo de los 15 días este señor simplemente no subsana, el contrato se resuelve de pleno derecho. No necesitas informar más y el contrato se resolvió. A partir de la resolución del contrato, las normas civiles te facultan a que tú puedas pedir indemnización. ¿Por qué? Porque probablemente tu vehículo que desarrollar tenía un fin determinado. Póngase que era un hospital, póngase que era un centro de repente médico, o que estemos hablando de un programa tipo alimentario, etc., ¿no? Entonces, tener ciertas conexiones tiene un grado de impacto importante. Como no encontramos la respuesta en normas administrativas, la respuesta la vamos a tener que encontrar en normas civiles. Llevando nuevamente este ejemplo a la ley de protección de datos personales, nosotros igual, ¿no? Vamos a decir, si dentro del desarrollo de esta norma se nos permite acudir a otra, lo vamos a hacer. Pero para eso la misma norma tiene que autorizarlo. Si la norma no me autoriza a acudir a una norma diferente, vía interpretación, vía integración o vía supletoriedad, lo que nosotros tenemos que hacer es únicamente ceñirnos a lo que incluye o lo que establece la ley que estamos estudiando. Pero si no hay supuestos, no interesa. Si no hay supuestos, no se hace nada. Simplemente es un hecho atípico. Y como es un hecho atípico, yo no puedo intervenir frente a esa situación. Habrá otros supuestos en los que sí la norma me permite extenderme a otro tipo de situación. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros tenemos un procedimiento sancionado en materia administrativa, póngase una licencia, hablemos de una patrulla. Vamos manejando, nos dicen que manejemos a 60 km/h y nos vamos a 120, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El Estado o la entidad municipal, en este caso, te puede notifica la infracción de tránsito con papeleta, ¿no? Pero eso tiene un procedimiento, porque tú tienes plazos para poder apelar. Es decir, sabes que tú te has equivocado, pensabas que ibas a 120, pero en realidad ya estás manejando a 40. Tendrás que acreditar. Entonces, ¿qué sucede? Que para que esa papeleta que te han aplicado quede consentida, tú necesitas que haya un procedimiento previo. ¿Qué sucede? En el marco de ese procedimiento sancionador, cuando yo ejecuto ese procedimiento sancionador está regulado también por un conjunto de principios. Si nosotros no seguimos el camino de los principios que regulan el procedimiento sancionador como tal, nosotros estamos cayendo en un acto irregular. Y como estamos cayendo en un acto irregular, así la norma que regula este tema de las papeletas no establece cuál es el supuesto de acción frente a ese problema que se ha presentado, esta misma norma me permite que yo pueda acudir a otras fuentes del derecho, como por ejemplo el derecho constitucional. Yo puedo pedir una acción constitucional. Entonces, con esa acción constitucional lo que voy a hacer es, voy a cuestionar la potestad administrativa sancionadora que tiene la entidad pública. ¿Pero por qué lo hago? Porque la misma norma que regula las sanciones por infracciones de tránsito me permiten o me abren las puertas
a que yo pueda acudir a una vía distinta. Entonces, cuando nosotros estamos en materia legal, siempre estamos en este juego, ¿no? De lo que podemos interpretar, de lo que podemos integrar o lo que podemos aplicar supletoriamente. En el caso de la Ley de Protección de Datos Informáticos, nosotros podemos tener supuestos en la que la norma nos lleve, por ejemplo, a la Ley de Acceso a la Información Pública. En este mismo procedimiento sancionador del cual nosotros hemos hablado, la norma te dice lo siguiente, que durante los primeros 6 meses del procedimiento, este procedimiento es reservado. ¿Qué significa eso? Que si viene uno de sus compañeros y quiere saber cómo va el procedimiento de su compañero, quiere sacar copia de ese expediente es fácil. ¿Sabes qué? Está parada en la norma de acceso a la información pública y está parada en esta norma de protección de datos personales. Pero a la vez, la ley de acceso a la información pública también te dice que cuando un procedimiento sancionador no se resuelve dentro de los 6 meses, con posterioridad a ese plazo, esa información queda reservada, se convierte en pública. Por lo tanto, pasando ese plazo, cualquiera de sus compañeros puede ir a la entidad administrativa y pedir una copia de ese expediente. ¿Qué estamos haciendo? Estamos integrando normas, ¿se dan cuenta? Estamos interpretando normas. ¿Por qué? Porque aparentemente la ley de protección de datos personales tiene un esquema base un poco loco. Pero eso no implica que yo pueda acudir, ¿no?, a normas diferentes. ¿Cuál es la regla? Si yo en el examen me preguntara, ¿cuál es la regla para poder acudir a normas diferentes, a efectos de poder interpretar, integrar, ¿no?, un supuesto determinado? La respuesta va a ser bien sencilla, ¿no? La respuesta va a ser que la propia norma me lo autoriza. Si me ponen esas 3 palabras, será suficiente. Que la propia norma me lo autorice. Si yo le pregunto, ¿no?, cuál es el requisito, cuál es la condición, ¿no?, para poder acudir a una norma diferente a efectos de interpretar o integrar un supuesto de hecho o un hecho determinado, la respuesta va a ser bien sencilla. Vamos a repetir, va a ser que la propia norma me lo autoriza. Si la norma no me lo autoriza, yo no puedo extenderme más allá de lo que ella dice. Por eso que muchas veces ustedes han escuchado, no, los abogados son cuadriculados, ¿no? Y realmente es verdad. Realmente es verdad. ¿Por qué? Porque muchas veces los abogados están parametrados dentro de un marquito chiquito, y si hay algo que se escapa de ese marquito chiquito, simplemente no le encuentra solución. Y en vez de dar solución, lo que hace siempre es no se puede. Quienes trabajan en la administración pública son los principales testigos del problema de los abogados, salvo aquellos abogados que tienen una mente mucho más amplia y que van por encima de esos conceptos esquematizados que muchas veces tenemos de formación. Ya, hablamos del principio de legalidad. ¿Qué dijimos del principio de legalidad? Que el tratamiento, que la recolección de datos personales únicamente tenía que estar enmarcado dentro de lo señalado en la propia ley, ¿no? Principio de legalidad. Recolección y tratamiento de datos personales en el marco de lo que establece la ley. ¿De qué otro principio hablamos? Hablamos sobre el principio de voluntariedad, ¿no? ¿Se acuerdan? El principio de voluntariedad que dijimos que la recolección de datos o la entrega de datos debía realizarse
a través o previa manifestación de voluntad del titular de la información. ¿Qué significa esto? Que si alguien quiere recopilar datos personales que nosotros tenemos a efectos de incorporarlo en una base de datos, el elemento esencial para que pueda utilizar nuestra autorización. Si no existe nuestra autorización, simplemente cualquier utilización que pueda hacer de esa información estará en un ámbito de ilegalidad, ¿no? Y por lo tanto nosotros podemos accionar, podemos reclamar, etc. Profesor, y esa ley que están viendo en el Congreso para, o sea, si el contratista puede acceder a la información que tú, o sea, acerca de los correos, ¿no? Correo y correo que decían. En realidad, chicos, a ver, yo no voy a comentar algo. En el Congreso es una cocina de... He tenido la oportunidad de trabajar en el Congreso, ser asesor de comisión. Y hay una serie de cosas que se les ocurre a los congresistas, pero generalmente es un tema estrictamente político, un tema de campaña, un tema de tomar atención. Ustedes recordarán que cada cierto tiempo en el Congreso salen los famosos proyectos a favor de la pena de muerte, salen los proyectos a favor del tema del aborto, y al final se genera toda una discusión que dura 4 o 5 meses, terminan diluyéndose y han pasado como 10 años, creo, desde que yo vengo escuchando ese asunto. Entonces, ¿qué es lo que se busca con este tipo de normas, más o menos las que ustedes me comentan? La intención básica es romper el clientelismo del Estado. ¿Qué significa el clientelismo del Estado? Significa de que si yo soy gerente, si yo soy director, o yo soy titular de empleo de una determinada entidad, en el proceso de una investigación podría acceder a información de ese traslado de correo que yo puedo hacer con cualquier persona en el ejercicio del cargo, a efectos que se verifique si yo estoy negociando determinados proyectos, determinados contratos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que busca el Congreso? Que mis correos sean como un espejo, ¿no? Cada vez que yo escriba algo, cualquier ciudadano puede entrar a mi base de datos del funcionario tal, ver qué cosa escribo, qué recibo, ¿no? Pero acuérdense que hay información que las entidades públicas tienen carácter muy confidencial. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en una negociación de un TLC, ese proceso de negociación de un TLC se considera información confidencial. Si esa información sale al público hasta el momento en que no comienza la ronda de negociación, el funcionario simplemente es despedido y se le aplica un procedimiento administrativo correspondiente, probablemente inhabilitación por 5 años, 7 años. Entonces hay información de ese tipo que yo no podría sacar. Si yo soy un procurador o trabajo en un área legal y tenemos, por ejemplo, una denuncia penal o una denuncia laboral de algún determinado trabajador, entonces ¿qué va a suceder? Que la estrategia que yo planteé como abogado, procurador, o la estrategia que yo planteé como asesor legal, es una información reservada hasta el momento en que se defina o se resuelva, ¿no?, el procedimiento en curso. Si esa información sale afuera, lo que va a suceder es que nuevamente va a caer en el ámbito de responsabilidad, porque es una información reservada. Imagínense las investigaciones, por ejemplo, que desarrollan el Ministerio Público en el sistema de criminalidad organizada. Hay un subsistema, el Ministerio Público tiene un sistema general y tiene un subsistema informático, que es un sistema que únicamente lo
lo utilizan los fiscales de criminalidad organizada. Entonces imagínense si ese intercambio de información que hace el coordinador de criminalidad organizada con sus vocales o con sus fiscales, ¿no?, fuese una información pública, no caería en ninguna organización criminal, no podríamos desbaratar una organización de tráfico ilícito de drogas, no podríamos intervenir a un grupo terrorista de información, no podríamos hacerlo. ¿Qué tendría que hacer esta norma? Buscar elementos para identificar qué correo es confidencial y qué correo no. Que la teoría, no sé, bueno, ustedes saben que yo soy informático, pero la teoría, por lo menos yo considero que es imposible. Porque el intercambio de información diario es tan rápido y tiene tantos elementos diferentes que tecnológicamente tendríamos que crear algún tipo de dispositivo para decir esto puede verse y esto no. Y al final tampoco me garantiza nada, porque yo una negociación la puedo hacer en el supuesto de la información reservada. Puedo tener este correo reservado, pero no estoy negociando algo. Entonces, aún aprobándose esa norma, lo más probable es que dicha norma sea declarada inconstitucional, sea declarada ilegal, porque no cumple pues con los elementos sustanciales que se necesitan para llevar a cabo un verdadero control de la administración pública. ¿Qué es lo que busca el usuario de la administración pública? Básicamente efectividad, gasto eficiente y efectivo. Si no hay eso, el clientelismo va a seguir desarrollando. Ya. Entonces hablamos sobre el principio de voluntariedad, y dijimos el principio de voluntariedad es que la utilización de datos tiene que ser a través de la autorización expresa, ¿no?, de la persona titular de la información. Preguntamos si era posible que esa voluntad sea sobreentendida. ¿Se puede sobreentender una autorización de datos personales? En derecho me dijeron así. Yo les hice la misma pregunta. ¿Se puede sobreentender una autorización tácita de la utilización de datos personales? Y en derecho me dijeron así. Si se pacta, sí. Miren lo que dijeron los encabezados de ley. Dijeron, si se pacta, sí. O sea, si se pacta, esa información puede ser pública. Ya. Yo digo, ponte en un supuesto, los chicos, póngase en un supuesto en la que tienen un hijo menor de edad con sí. Para el tema del seguro social o para el tema de cualquier tipo de seguro, ¿esa información es relevante o no es relevante? Sí es relevante. ¿Por qué? Porque yo la voy a entregar a efectos que el seguro pueda cubrir el tratamiento del menor, ¿no? Yo puedo pactar como padre que esa información sea pública y que, porque a alguien se le ocurra de repente hacer, así como hay la relación morosa, que haya una relación decidosa. Imposible. Entonces, cuando nosotros hablamos sobre el principio de voluntariedad, lo que vamos a decir es que esa voluntad tiene que ser expresa y no puede ser sobreentendida. De ser así, la utilización de esa información también sería ilegal, ¿eh? De ser así, la utilización de esa información sería ilegal. ¿Qué otro principio existe que está relacionado a los dos primeros? El otro principio es el principio de finalidad. El principio de finalidad, chicos, el principio de finalidad lo que te dice es que la información se recopila y se gestiona para un fin determinado. ¿Qué quiere decir eso? De que
Si un banco, por ejemplo, me pide información personal a efectos de darme un crédito, esa información personal únicamente tiene que servir para efectos del crédito y de las relaciones contractuales que yo tenga con el banco. Mas no puede servir para que el banco la distribuya, por ejemplo, si yo soy empresario, para que lo distribuya a mi competencia, ¿no? Y tenga acceso sobre el movimiento financiero que yo tengo. Esa información se extiende a la finalidad, ¿no?, para la cual fue recopilada o fue recogida. Entonces, las normas lo que te dice es que la utilización de la información tiene que tener un sentido de proporcionalidad, y la proporcionalidad es otro principio de la Ley de Protección de Datos Informáticos. ¿Qué nos dice la proporcionalidad? ¿No? Que la utilización de la información tiene que ser proporcional a los fines inicialmente establecidos. Es como cuando nosotros aplicamos sanciones en materia administrativa. Lo que nos dicen es que la sanción tiene que ser equivalente, ¿no? La sanción tiene que ser equivalente al supuesto que se quiere corregir. O en materia penal, cuando nos decimos que la sanción tiene que ser equivalente a la infracción penal cometida. Si alguien, por ejemplo, hurta o alguien roba, la sanción tendrá que ser proporcional con ese hurto, con ese robo. Distinto será si alguien mata o alguien viola, ¿no? La sanción tiene que ser proporcional al acto de violación o al acto de homicidio o muerte. Por eso que las sanciones generalmente en los últimos dos casos pueden llegar a 35 años o cadena perpetua. En el caso de los robos, estamos hablando de sanciones que pueden llegar a los 6 años, entre 3 y 6 años. Entonces hay un criterio de proporcionalidad en la sanción que aplica. Trayéndolo a la norma que estamos estudiando, vamos a decir que existe un criterio de proporcionalidad entre ¿qué? Entre la utilización de la información y los fines para los cuales fueron recogidos. Una pregunta: ¿cuándo una información puede utilizarse sin autorización? Ya, para hacer investigación. Para hacer investigación delictiva, pero hay un supuesto más cotidiano de utilización de información sin autorización. Lo que pasa es que el peritaje de la probabilidad es parte de un proceso investigativo. Hay un supuesto mucho más cotidiano, que es cuando la recolección de la información es anónima. Cuando la recolección de la información es anónima. Cuando la recolección de la información es anónima, esa información sí puede ser utilizada sin necesidad de requerir un consentimiento o una autorización expresa, toda vez de que esa información, de acuerdo a norma, ustedes cuando ven encuestas, por ejemplo, cuando ven una encuesta, ¿qué es lo que se muestra? Se muestra el resultado de la encuesta, no se muestra quiénes son los imputados. Cuando tú presentas información de tipo anónimo, por ejemplo, resultados de una encuesta, lo que tú vas a hacer es que te excluyes de cualquier limitación legal. Tienes la posibilidad de poder gestionar, de poder mostrar, de poder procesar ese tipo de información. ¿Cuál es la limitación? ¿Cuál es la limitación que tiene, por ejemplo, la actividad de las encuestas? Que los datos que tú presentas sean datos demostrables. Yo digo, el 80% de tal población tiene tales características.
¿Cuál es la exigencia del dato demostrable? Es que detrás de esos 80% tiene que haber la documentación necesaria que acredite que efectivamente existe el 80%. Si no, esa información se hace inexacta y también se hace irrelevante. ¿Ya? Bueno chicos, quedamos ahí, nos veo cansados.